cosa, ¿no? El área de una región acotada por el eje X, pues ya ubicaste el eje X. Esta región acotada de gris, pues aquí le voy a dar una pintada para que resalte esta región. Quiero saber cuál es esta área. Pues no, si te fijas, pues no tienes una fórmula así inmediata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no es una figura geométrica regular que tenga una fórmula. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo vamos a resolver este problema. Lo primero que estoy haciendo es definir el problema del área. Eso es lo primero, ¿verdad? Y ya después vemos cómo calcular. Nos vamos a entretener un rato para hacer eso. Básicamente toda esta sección se trata de eso. Cómo calcular el área de esta región. Bien. Entonces definamos la región. Entonces la región acotada por el eje X. Ahí está el eje X. ¿Ya? Es el eje horizontal. Es una de las fronteras de la región. Luego, ¿qué más? Y la gráfica de una función. Ahí está la gráfica de una función. Entonces, el eje X, la gráfica de la función es la que está por arriba. Fíjate que bien lo que dice ahí, la gráfica de una función no negativa. No negativa significa que es una, acuérdate que la definición, para que sea no negativa, gráficamente se ve por arriba del eje X. Es decir, si yo tengo una función no negativa, la expreso así. Digamos que esta es su ecuación, y igual a f de x no negativa, pues mayor o igual que 0. Eso es no negativa. O sea, es positiva o 0. Y eso quiere decir que está por arriba del eje X. O cuando mucho, pues pegan el eje X. Siempre está por arriba. Está por arriba del eje X. Por eso dice gráfica de una función no negativa, continua. Ese concepto pues lo estudiamos en cálculo diferencial. Continua significa que no tiene ninguna interrupción durante o dentro del intervalo donde está definido, dentro de su dominio. En este caso el dominio es AB. Entonces, si lo ven, ahí está expresado en los extremos del intervalo AB sobre el eje X de A hasta B. Sobre ese intervalo y por abajo de la gráfica de F, entonces tenemos ahí una región. Más específicamente, fíjate cómo lo vamos a escribir. Es una región que es una región acotada. En este caso, la región tiene cuatro, vamos a decir, no son lados específicamente porque no es un polígono, ¿verdad? Pero lo podría pensar así, que son las fronteras, de hecho lo son. Por arriba, pues es la gráfica de la función, es esta, ¿ah? La gráfica de la función. Por abajo es el intervalo AB, ¿ah? El intervalo AB, que es este, ¿ah? El intervalo AB. A la derecha es una recta vertical, si la ven. Esta recta vertical, pues que tiene ecuación X igual a B. Profe está hablando. Ya de haber cortado. Se me fue el internet.
Bueno, ya estoy de vuelta. A ver, recuérdenme en qué fue lo último que escucharon, que dije. Estoy explicando el problema del cálculo del área de una región. Pero me cortaron, se interrumpió la conexión. Voy a mostrar otra vez esta pantalla. Yo no la veo. Sí, creo que ya no me escucharon cuando estaba hablando de qué es lo que la frontera de la región. Es importante entender la frontera de la región, qué es lo que describe el texto en ese cuadrito, ¿no? Repito, ¿no? Encontrar el área de una región, como lo leo aquí, de una región acotada por el eje X, el que está por abajo, donde está el intervalo AB. Ajá. Y la gráfica de una función, la gráfica es la que está por arriba de la región. Importante considerar, por lo menos ahora, es que la función sea no negativa. No negativa quiere decir que su gráfica está por arriba del eje X. Podría tocar el eje X, pero siempre está por arriba, ¿no? Y las otras partes, pues los lados. En este caso, la recta X igual a B, que es el extremo derecho del intervalo, que es la recta vertical que está sobre el punto B, el extremo derecho del intervalo AB, y el extremo izquierdo, que es la recta X igual a A. Entonces, esas cuatro partes son las que delimitan el área. Y a esa área la que vamos a conocer como el área bajo la gráfica, por lo pronto, ¿no? Ya después vamos a considerar funciones más generales y vamos a ver. Pues ya no se va a tratar exactamente de un área, pero sí se va a tratar del concepto al que queremos llegar, que es la integral. Pero bueno, para tener esta idea geométrica, pues la entendemos como el área bajo la gráfica de f sobre el intervalo AB. Entonces el problema de cálculo de área de una región arbitraria, ahorita ya la estoy adecuando a los conceptos que tengo de cálculo diferencial, particularmente los de gráficas de funciones. Si lo ven, pues no he usado más que eso. La gráfica de una función y su restricción a un dominio, en este caso un intervalo cerrado. Ahí quedó el problema, definido. Entonces, con este tipo de herramientas, pues voy a poder abordar cualquiera, claro, si lo resolvemos. Y claro que está resuelto, ¿verdad? Pero bueno, hay que entenderlo. Entonces, con esto voy a poder abordar el cálculo de cualquier área. Pues sí, pero por eso digo que es un problema semejante históricamente y bastante famoso, pero eso no quiere decir que yo vaya a estar calculando áreas, pues aparentemente estar calculando áreas en cálculo integral. Los problemas de las diferentes de ingenierías y de la ciencia, pues no solo se resuelven. Quiero decir, la aplicación de la integral no es nada más para el cálculo de áreas, o sea, se extiende. Como pasó con lo de la derivada, ¿verdad? Lo entendimos con la pendiente de la recta tangente de la derivada, pero pues tiene otras interpretaciones, por ejemplo, la velocidad, todo lo que tenga que ver con un cambio. Entonces, no es nada más exclusivo de pendientes de rectas tangentes. Es lo que te quiero decir ahora, pues el cálculo del área, ese problema cómo se resuelve,
Pues inicialmente fue así, pero tiene aplicaciones en otras áreas. Casi otra vez, casi en cualquier área podríamos verlo. En donde tenga que ver un problema de este estilo. Por ejemplo, probabilidad aparece y muchos problemas aparecen, ¿no? Pero bueno, entenderlo usando esta idea geométrica, pues resulta un poco simple, ¿no? O sea, no estarlo resolviendo en las áreas, siempre en el área donde aparezca. Lo voy a entender aquí y ya después lo vamos a poder aplicar en otras áreas. Ok, bueno, entonces mira, déjame, pues ya iba a entrar a la notación de suma, pero te explico qué es lo que vamos a hacer. O sea, estas ideas que di aquí, particularmente esa del polígono, que lo dividí en 3 partes y que hice la suma de las partes y encontré el total. Ese es el problema, esa es la forma en que vamos a resolver esto. Solo que aquí no lo voy a dividir aquí lo que voy a hacer va a ser una división en rectángulos. Particularmente se llama partición. Voy a partir esta región en partes que pueda calcularlas de manera más fácil. Mira. Y ya, si me entiendes esto, pues ya entiendes cómo surge la integral. Pero a lo mejor a la hora de los cálculos, pues sí necesito un poquito ahí de detalles. Pero la idea principal, pues es más o menos simple. Es lo que voy a tratar de explicar ahora. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer para llegar a la integral? Lo que vamos a hacer es que, dada una región considerada como una región bajo una curva, delimitada por una curva, lo voy a volver a pintar el problema. O sea, tú tienes, para tener la idea general, tengo un área de una región delimitada por déjame extenderme un poquito más aquí. Este es el eje X. Este es el eje Y. Y por acá tengo la gráfica de una función. Voy a pintar así, una función simple para no complicarme la vida. Voy a darle un poquito más de... Ahí está la región. Esta es la gráfica de la función y igual a f de x, que es no negativa. Ahí lo indiqué, no negativa. Y está entre las rectas, también está delimitada por las rectas, pues aquí va a estar el A, ¿ya? Acá va a estar el B, está sobre el intervalo AB, como lo dije el problema, ¿ya? Sobre el intervalo AB. Entonces, quieres calcular el área de esta región. ¿Qué vas a hacer? Fíjate lo que vamos a hacer. Déjame pintarla. El área de la que está abajo de la curva, ¿no? La pinto. Voy a dividir, voy a partir, esa es la palabra, partir. Esta región la voy a partir en varias partes. Pero de una manera, pues, al principio lo voy a hacer de una manera regular, aunque podría ser de una manera arbitraria, pero para llevar una idea, ¿no? Entonces, todo el área esta es el área que quiero calcular. Pues podría estar fácil, el único problema es que una de las fronteras, una parte de la frontera, pues está delimitada por la función y no es una función lineal. Si fuera una función lineal, pues la podría usar el método ese que hice en el polígono regular. Partiría en triángulos o en rectángulos y se acabó. Pero bien, lo que vamos a hacer es partir ese intervalo.
voy a hacer una partición, no, podría ser tan grande como quisiera, pero ahorita van a ver de qué va a depender, pero en principio lo voy a hacer así, o sea, lo voy a partir es más, ni siquiera lo voy a hacer regular, voy a tomar aquí un punto, es más, vamos a tomar 2 puntos, no necesariamente tienen que estar igualmente espaciados, ya después va a pasar eso. A esto que hice, tomar 2 puntos dentro del intervalo AB, se le llama partición. Es decir, el intervalo AB, partiste el intervalo ahora en 3 subintervalos, ¿no? El que va de A a X1, el que va de X1 a X2 y el que va de X2 a B. Observen que no elegí los puntos, elegí los puntos de la siguiente manera. Eso se llama hacer una partición. Elegí los puntos de manera que quedaran en orden creciente. O sea, están ordenaditos ahí los puntos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues ahora lo que voy a hacer es irme. Voy a formar aquí rectángulos. Vamos a formar unos rectángulos sobre la base del subintervalo AX1, es decir, en la primera parte, voy a formar un rectángulo. ¿Qué te parece este? Ahorita me voy a fijar en el extremo derecho como la altura del rectángulo. Entonces vamos a formar este rectángulo. ¿Sí vieron cómo lo hice? Sobre la base del subintervalo de A a X1, ahí formé un rectángulo. Y así voy a formar el otro rectángulo sobre la base de X1 de los intervalos, sobre todos los subintervalos, ¿no? Tomé una altura ahí. En realidad no es estricto que haya tomado el extremo derecho. Pudiste haber tomado cualquier altura. Eso lo vamos a ver después. Pero por lo pronto vamos a considerarlo así. Que tomé el extremo derecho para formar estos rectángulos. Fíjate que tomé una partición con 2 puntos, me salieron tres subintervalos, los usé como base y ahora tengo lo que se llama una poligonal, un polígono regular, que es donde me puedo mover con facilidad usando fórmulas. Estoy eligiendo rectángulos porque pues, son las figuras geométricas regulares más fáciles de calcular el área. Todavía más fáciles que el triángulo, ¿verdad? Porque nada más hago la multiplicación de la base por la altura. ¿Ya? Entonces, ¿qué creen que estábamos pensando? Pues lo haces así. Si no quisiera ser tan preciso con el área, pues yo podría aproximar el área amarilla esta con el área de los rectángulos. Déjame pintarlos de algún color, el área de los rectángulos. A ver, lo voy a pintar así. Sí, vamos bien, o sea, se está entendiendo lo que estoy haciendo. Hay una cosa aquí, déjame pintar el área de los rectángulos, lo vamos a pintar aquí con azulito. Entonces, en esa parte de la curva, en la primera parte donde aparece el primer rectángulo, pues aparece esta área. El área de ese rectángulo, ¿ah? Que no coincide con el área bajo la curva, pero, pues más o menos. Ahí hay una parte que le falta, ¿verdad? O que le sobra, como quieras verla. Hay una parte azul ahí que está sobrando. Estoy pintando esto. Este es el área del primer rectángulo. ¿Sí? Entonces, aquí se parece, ¿no? Vamos a pensar que este que pinté sería el área del... Aquí hay un área... Vamos a lo voy a indicar así. Para este azul, le voy a llamar así. Para el área que va en azul, en la región que va en azul, le voy a llamar R1.
y a la que está dentro del, a la amarilla, pues a la que está en la gráfica, a esta, le vamos a llamar A1. Entonces, R1, vamos a pensar que R1 es el área del rectángulo 1 que está sobre el área 1 correspondiente al subintervalo X1. Ya se parecen, ¿no? Entonces, ya está. Podrías pensar que si hubiera tomado bases o una partición más grande, o sea, más puntos dentro de AB, pues iban a asemejar más, ¿no? O sea, porque si ahora considero una base más pequeña, mira, lo voy a hacer en este mismo intervalo, espero no confundirte, lo voy a hacer y luego lo voy a... O sea, si hubiera tomado unos rectángulos más finos me refiero a que tuvieran una base más pequeña, te fijas cómo se hubieran adaptado, aunque ahora tendría más rectángulos. ¿Eso qué importa? Si tú quieres una precisión, pues podrías tomar más rectángulos. Pero ahorita lo voy a borrar, ¿eh? Nada más quise indicarte, pero que lo veas. Lo que hice fue partir otra vez el intervalo. Y si te fijas ahora, ya se aproxima más. En vez de considerar un rectángulo, en AX1 considero 2 o consideras más, se va a ir adaptando a la curva. Pero lo estoy haciendo una aproximación con figuras bien conocidas, que son figuras que puedo calcular el área fácilmente, que son los rectángulos. O sea, que lo que es importante aquí es rescatar, lo voy a quitar, ¿eh? Me voy a quedar con el dibujo para no saturarlo. Lo que me importa aquí es que observen que el área 1 se aproxima con el área A1, ¿no? Es aproximada con R1. Eso es lo que estamos haciendo. Son próximos. O bien que R1 aproxima a A1. Y así A2 va a aproximar a, ¿no? Sí ven lo que estamos haciendo, ¿no? Está A1, las A van a ser el área bajo la curva y las R1 van a ser el área de los rectángulos que aproximan. O sea, estoy viendo entonces que en general el A2 va a aproximar acá, ¿verdad? Acá va a haber un A2 y voy a tener R2, que R2 pues es el área del rectángulo. Y vamos a tener también A3, ¿verdad? Y voy a tener el área del rectángulo. No es el pedacito ese, R1, R2 y R3 es el área del rectángulo. A, entonces, déjame escribirlo aquí, es área bajo la curva, A1 el área bajo la curva, y la R, área del rectángulo. Entonces, pues aquí, así como lo estoy viendo, pues no parece el área del, o sea, es evidente que el área del rectángulo es mayor que el área del bajo la curva. Entonces lo que estoy viendo es que esta área, la puedo aproximar con la suma del área de los rectángulos. No digo que es igual, ¿eh? Porque hay un pedacito ahí que no lo cubre. Entonces es aproximada a R1 más el área de R2 más el área de R3. Eso es lo que estoy diciendo. Esta es la cosa. Si te fijas, es algo parecido a lo que hice allá. Cuando el polígono regular, o sea, ¿de qué estoy hablando? Déjame ir a mostrarte. Acá está, el que está acá en la esquina, a la derecha. Deja que se muestre. ¿Ya? El que está la formulita acá en la esquina a la derecha, que partía el polígono regular ese en 3 triángulos.
y su área la calculo sumando el área de cada triángulo. Sumando las áreas de todos los triángulos. Entonces, aquí es algo parecido. El área abajo, aunque no la obtengo exactamente. No la obtuve exactamente, sí la obtengo de manera aproximada. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer aquí para obtener más precisión? Lo que voy a hacer es tomar más rectángulos. Y ahí se va a ir extendiendo. Y para obtener el área exacta que creen que vamos a hacer. Como esto, como voy a estar viendo que entre más rectángulos tomen, más preciso va a ser, pues lo que voy a hacer es usar el límite. Voy a tomar un límite de esta suma de área de rectángulos y cuando ese límite exista va a coincidir exactamente con el área. Y eso va a ser la definición de lo que se va a llamar una integral definida mediante una suma, que es, bueno, se llama suma de rimas, pero lo adelanto, ¿no? Lo voy a explicar. Entonces, esa es la idea. O sea, el problema general de la integral interpretada como el área o motivada por el área bajo una curva, lo que voy a hacer es partir el subintervalo, el intervalo en subintervalos, aproximar el área bajo la curva con el área de los rectángulos formados y después tomar el límite cuando el número de rectángulos tiende a infinito. Eso va a aproximar el área cuando el límite exista, claro, del área. O sea, pero bueno, ya llegué hasta el final, entonces vamos a hacer ese recorrido. Pero quería explicarte cuál era la idea. Esa es la idea. Pero bueno, para hacer eso, como voy a tener que sumar un número, pues sí, indirectamente un número, indirectamente digo porque, bueno, lo voy a hacer voy a primero calcular una suma infinita de n rectángulos, una suma finita de n rectángulos y después voy a hacer tender n infinito, entonces va a ser una suma infinita, pero hay que entender esa notación y lo que sigue es el otro concepto, que es el concepto de la notación sigma. Pero ahorita lo voy a dejar aquí. Les encargo que lean esta parte, esta siguiente parte, está en el libro, que es la notación sigma. Con esto voy a empezar la próxima clase. Notación sigma. ¿Para qué me va a servir la notación sigma? Pues para entender esta suma que voy a estar haciendo de áreas de rectángulos que aproximan al área bajo la curva. Precisamente para eso. Entonces, por lo pronto, ¿tienen alguna pregunta? Lo voy a dejar más tarde. Voy a subirles bueno, ahorita que me dé un tiempo subo el apunte. Va a aparecer ahí en su